Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Como siempre, es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por mi perfil de Facebook, Iván Eviche, y por mi canal de YouTube, en el Con de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su caminada. Dándole gracias a Dios por este nuevo año de vida que nos ha permitido vivir, por permitirme a mí llegar al 2024 predicando su evangelio y pidiéndole que extiendan mis días que extiendan mi día aquí en la tierra del viviente para poder seguir predicando su palabra por mucho más tiempo hasta que Cristo venga o hasta que me mande a llamar. Amén. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, terminamos el glorioso capítulo 16 del Evangelio del libro de los Hechos. ¿Y por qué digo glorioso capítulo 16? Bueno, en verdad a mí me gustó mucho predicarlo porque pudimos ver el obrar del Espíritu Santo de diferentes maneras. Primero prohibiéndole a Pablo la entrada en Asia, luego enviándolo por medio de una misión a Macedonia. Y después vimos el poder del Espíritu Santo abriendo el corazón de Lidia para que ésta creyera. Hay un grupo de mujeres. Primero vimos a Pablo y a Silas, que son judíos, predicarle a un grupo de mujeres. Miren, hermanos, si Pablo y Silas no fueran llevados por el Espíritu Santo, ellos jamás hubieran predicado la palabra a un grupo de mujeres, porque eso en aquella época era contracultural. Es decir, un judío jamás se le iba a sacar a una mujer a predicarle la palabra, y mucho menos a una mujer gentil, porque no era ni siquiera judía. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, se le acerca a un grupo de mujeres y vemos como el Espíritu Santo obra en Lidia, abriendo su corazón para que ella crea la palabra de Pablo y la entiende y se salva por medio de ella. Entonces, en el capítulo 16 del libro de los Hechos vemos el obrar del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo mueve a los hijos de Dios a obrar. Si fuera por Pablo, o sea, si estuviéramos hablando de Saulo, el fariseo, él jamás le hubiera predicado a las mujeres. Él jamás hubiera entablado una conversación con una mujer. Pero como es el Espíritu Santo, no Pablo, el que está obrando, bueno, ahí no hay prejuicio que valga, ahí no hay cultura que valga, ahí no hay nada, ahí es la voluntad de Dios obrando a Pablo para que Pablo le predique a esas mujeres gentiles y en la que el Espíritu Santo obró poderosamente abriendo su corazón, es decir, a Lidia, esa fue la que creyó la palabra de Pablo, y por medio de ella y por medio de Lidia creyó no solamente ella, sino su familia, y todos en la casa de Lidia fueron bautizados, gloria a Dios. Entonces vemos como el Espíritu Santo, vemos como Dios sabía que en Macedonia, claro, obviamente porque Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente, Dios sabía que en Macedonia habían hijos de él, y por eso el Espíritu Santo guió a Pablo a Macedonia. Y después vimos también cómo Pablo cae preso. Sí, Pablo y Silas, hombres que están llevando a cabo la voluntad de Dios, cayeron presos, los metieron presos la gente de allí, porque resulta que
había un hombre que tenía una sirvienta, una sierva, que esta mujer era divina. Era divina. Pablo echó el espíritu de adivinación fuera de ella y hizo que ese hombre perdiera los beneficios que le daba la divina, ¿ves? Y por eso se airó mucho con Pablo y lo metieron preso. Pero resulta que la prisión de Pablo, resulta que esto que le pasa a Pablo no es casualidad. Dios permitió que Pablo cayera preso. ¿Para qué? Porque en la prisión, en la prisión había un hijo de Dios. Y claro, era alguien a que Pablo tenía que predicar el evangelio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió que Pablo cayera en la prisión. Y resulta que el mismo Dios, cuando Pablo le estaba orando, cuando Pablo estaba cantando salmos con Silas, abrió la puerta de la prisión y le quitó la cadena a todos los presos para que salieran. Pero resulta que el soldado que lo estaba custodiando se iba a matar, porque él cuando llegó vio las puertas abiertas y pensó, bueno, todos se me escaparon. Resulta, hermano, que nadie se había escapado. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que se escaparan. ¿Por qué? Porque el hombre que Dios quería que Pablo salvara, a que Dios quería que Pablo le predicara el evangelio, por el cual Pablo había quedado preso. O sea, por causa de ese hombre, por el amor de Dios, a ese hombre Pablo había caído preso. Adivinen quién era, el carcelero. Un carcelero romano, si no me equivoco. Cuando ve que las puertas están abiertas de las celdas, él se va a quitar la vida. Y Pablo dice, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Entonces él va a que Pablo se la arrodilla y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, bueno, cree en el Señor Jesús y seréis salvo tú y tu casa. ¿Y qué creen, hermano? Creyó, Pablo le predicó la palabra, dice la escritura, la habló acerca de Jesús. Y el hombre creyó. Y fue salvo ese hombre y toda su familia. Entonces vemos como el Espíritu Santo obra, hermano. Vemos como el Espíritu Santo ese que está obrando. No fue casualidad que Pablo cayera preso. Los sufrimientos de Pablo no fueron sin un propósito, ¿entiendes? Cuando un hijo de Dios sufre, cuando Dios permite que un hijo de él sufra, es con un buen propósito. En el caso de Pablo lo metieron preso. Creo que dice la escritura que le dieron latigazo, que le dieron con vara, perdón. Pero todo eso valió la pena porque a causa de ese leve sufrimiento, ¿verdad? Y esa leve tribulación, muchos se salvaron. El carcelero y su familia, gloria a Dios. Hermano, nosotros decimos muy frecuentemente que Dios es soberano, y es cierto. Pero yo creo que cuando a veces decimos que Dios es soberano, a veces no entendemos lo que decimos. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios es soberano, o sea que Dios tiene control. Valga la redundancia, que Dios es soberano, valga la redundancia, o tiene control en todas y cada una de las cosas que nos acontecen. Nada pasa por casualidad, y mucho menos a los hijos de Dios. Entonces, bueno, allí en este pasaje vimos la soberanía del Espíritu Santo, vimos el poder del Espíritu Santo, vimos el amor de Dios por Lidia y su familia, por el carcelero y su familia. Y vimos como a lo que ama a Dios todas las cosas le van para bien. También vimos como Dios sacó a Pablo de la cárcel
Y los que lo metieron preso tuvieron que humillarse y ir a pedir perdón a Pablo, porque resulta que al final Pablo le suelta la bomba y le dice a ellos que era romano y que lo habían metido preso sin hacerle juicio, lo habían tratado mal. Y cuando Pablo le dice eso y los soldados se lo dicen a los magistrados, ellos tienen miedo y le van a pedir perdón a Pablo. O sea que al final, el que fue humillado fue exaltado, porque estos se tuvieron que humillar para pedirle perdón. Y Pablo salió de la cárcel sin ningún cargo y sin ningún tipo de complicación. Amén. Pero gloria a Dios, porque vimos el poder del Espíritu Santo, no solamente guiar a Pablo a Macedonia, sino a la vida y corazón de Lidia, para que ella creyera. Vimos cómo los sufrimientos del pueblo de Dios no son en vano. Pablo sufrió, sí, una leve tribulación momentánea. Pero fíjense lo que produjo esa leve tribulación momentánea. Que Lidia y su familia, que Carcelero y toda su familia creyeran y fueran bautizados. Amén. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que darle gloria a Dios por lo bueno y hay que darle gloria a Dios por lo malo. Porque aunque nosotros no lo entendamos, Dios en nuestras adversidades también obra y se glorifica. Amén. Aunque a veces, bueno, por ser humano no nos gusta sufrir, pero si nuestro sufrimiento está siendo controlado por el Dios que nos ama, por el Dios que nos quiere, por el Dios que dio a lo más preciado que tenía, a su unigénito Hijo, para que tú y yo viviéramos, ¿verdad? Entonces ese Dios no va a permitir que el sufrimiento te aplaste, no va a permitir que el sufrimiento se destruya, no va a permitir que el sufrimiento te destruya así para la redundancia, sino que va a orar a través del sufrimiento para que tú lo conozcas, para que tú veas su gloria, para que tú veas cómo Él se manifiesta y cómo Él es, hermano. Entonces, gloria a Dios por todo esto. Amén y amén. Bueno, eso fue como un breve resumen de lo que vimos ayer. Si quieren ver todo la prédica sobre este tema, vean el video anterior a este por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube. Allí pueden encontrar todo mi video para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver ahora el Hechos 17, el 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, sí, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 10 días de reposo discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron turbas, alborotando a la ciudad y
asaltando la casa de Yason, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolo, trajeron a Yason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan al mundo entero, también han venido acá. A los cuales Yason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, alborotando al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Yason y de los demás, los soldados. Amén, gloria a Dios. El Señor me ayuda a predicar este fragmento de la palabra, esta porción de la palabra que me corresponde hoy para su gloria y su honra en Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Espíritu Santo me guíe para que yo pueda hacer la obra que Él me ha dado a hacer. Amén. Se lo pido todo a mi ayuda en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén. Bueno, ahora sí. Recordemos que después que Pablo sale de la cárcel, justificado completamente, porque bueno, más bien tuvieron que ir a sacar los mismos que lo habían metido, porque Pablo después dijo: no, a mí que me vengan a sacar lo que me metieron, porque resulta que yo soy romano y que yo tengo mi derecho como ciudadano romano. A mí que ellos lo que me metieron me vengan a sacar, parafraseando un poco el texto. Bueno, y como estos hombres no sabían que Pablo era romano, cuando Pablo le dice a ellos, cuando ellos escuchan esto, ellos se ponen muy nerviosos, les da mucho miedo, y van y buscan a Pablo y le piden perdón y lo sacan. Y Pablo queda completamente justificado, o sea, queda sin cargo y se va. Amén. Y se va de la ciudad. ¿Eh? De la ciudad, ¿ok? Bueno, entonces, pasando por vamos a leer el versículo 1 del capítulo 17. Vamos a leer Hechos 17 del 1 al 9. Pasando por Antíoco y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Fíjense bien. y salido de la ciudad, ¿verdad? Donde estaba el carcelero y estaba Lidia, ¿verdad? Salido de Macedonia, llegaron, dice la escritura, que pasaron por Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, llegaron a otra ciudad, ¿verdad? Donde había una sinagoga de judíos. Fíjense todo lo que recorría. Fíjense todo lo que recorrían los antiguos cristianos, los apóstoles como Pablo y los siervos como Silas. Recorrían una gran cantidad de distancia, una gran distancia, mejor dicho, para predicar el evangelio. Estaban en Macedonia, donde por obra de Dios y de su Espíritu Santo, se llevó a la iglesia la familia del carcelero y la familia de Lidia, ¿verdad? Luego del problema que Pablo tuvo preso, tal, bueno, ya sabemos, él sale de esa ciudad y llega a Antioquía. Y llega a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, donde había una sinagoga de los judíos, era costumbre que Pablo entrara los sábados a enseñar.
Era una costumbre de Pablo. Pablo lo hacía en todas las ciudades que él llegaba. Si había una sinagoga de judíos, perdón, si había una sinagoga, obviamente era de judíos. Perdonen por la redundancia, ¿verdad? Pero si había una sinagoga, él entraba y predicaba el evangelio. Y en esta ocasión no fue la excepción. Pablo entra a esa sinagoga, fíjense bien lo que pasa. Y Pablo, como acostumbraba, fíjense bien, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fíjense bien, Pablo entró en la sinagoga de los judíos, como yo le dije, y sigo con la redundancia, en la sinagoga, perdón hermano. Ya sabemos que las sinagogas son el templo judío. Está de más decir sinagoga de los judíos. ¿Ok? Y Pablo entró en esa sinagoga y le predicó. Y predicó allí por 3 días. Los sábados, ¿verdad? Dice, vamos a ver, voy a leer. Pablo dice, por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, por 3 sábados estuvo yendo a la sinagoga a discutir con los judíos. Y usted me dirá, hermano, pero no es que la palabra de Dios no es para comprender. Porque algunos dicen, o sea, en verdad la palabra de Dios no es para que nosotros contendamos. Pero también la palabra de Dios nos manda a contender ardientemente por la fe a la cual fuimos llamados. Entonces, cada vez que alguien nos demande de lo que nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos que ponerlo. Pablo obviamente Pablo no entra a esa sinagoga con el deseo de contender. No, ese no era el deseo de Pablo. El deseo de Pablo era manifestar a Cristo, hablar de Cristo, predicarle a Cristo y que ellos creyeran. ¿Por qué hay discusiones? ¿Por qué hay contiendas? Bueno, porque hay siempre opositores de la fe. Y para esos momentos, y en esos momentos que se nos está demandando que hablemos de nuestra fe, tenemos que hacerlo sin miedo, tenemos que contender ardientemente por la fe a la que fuimos llamados. No podemos tener miedo y decir no, porque la palabra dice porque la escritura dice que no contendamos, pero no es así. O sea, está mal si nosotros hacemos la cosa con el objetivo de contender. Pero cuando nosotros estamos predicando para glorificar a Dios y para dar a conocer a Cristo, y de repente hay opositores, hay personas que se nos oponen y entramos en discusión, nosotros no podemos huir de ahí. Nosotros tenemos que dejar claro nuestra posición. Nosotros tenemos que aprovechar ese momento de discusión para darle a conocer nuestra fe a las personas. Sí, la escritura dice que es malo contender, pero en ese sentido, o sea, es malo que yo haga un video para contender con alguien. No, mi prioridad no es contender con esa persona. Si yo le hago un video a una persona, mi prioridad es corregirle, mi prioridad es enseñarle a Cristo, mi prioridad es predicar el evangelio. No va a ser contender. La prioridad de Pablo no era discutir. Obviamente, porque eso no es algo que el Espíritu Santo pone en uno. ¿Okay? La prioridad de Pablo jamás iba a ser discutir. Pero como hay quien se le oponía, Pablo no cayó, sino que Pablo le seguía predicando a Cristo. ¿Sí me entienden? Es como el caso de Esteban. Ejemplo tenemos en Esteban.
Esteban no le habló eso a los judíos para contender con ellos, no. Y el Espíritu Santo no puso eso en Esteban para que contendiera con ellos, no. Era para que ellos supieran la verdad, era para que ellos supieran que se habían equivocado, era para que ellos supieran que era un pueblo de rebelde y duro de ser, que siempre habían contradecido al Dios viviente. Para eso fue. Pero los judíos se alzaron, no soportaron la verdad y mataron a Esteban. Amén. Entonces eso, porque yo he escuchado a muchos hermanos que nos dicen, pero la palabra de Dios no es para contender. Sí, pero no es para contender. ¿En qué sentido? En que yo no puedo ir con la mente, no, yo voy a hablar con el hermanito de esta palabra. Yo voy a hablar con el hermanito, un ejemplo. Como yo sé que el hermanito dice que la salvación se pierde, por darle un ejemplo, yo voy a decir que la salvación no se pierde. Porque yo creo que la salvación no se pierde. Yo para ver qué me dice, para ver qué le digo, ¿sí me entienden? No es... Ese nunca va a ser el sentir de un verdadero cristiano. Y ese nunca va a ser el sentir de un verdadero hijo de Dios. Y nunca va a ser el sentir que el Espíritu Santo ponga en uno. Ahora, si uno está predicando la palabra, y uno dice, por ejemplo, vamos a tener mi ejemplo, no, que la salvación no se pierde porque tal, y aparece uno que dice que no, que sí se pierde. Entonces, allí entonces el que estaba predicando que la salvación no se perdía, expone su punto, ¿verdad? Y allí es que se puede armar la contienda, pero en una contienda sana, pues no es que la persona haya buscado esa contienda, sino que Dios permitió que se diera. Amén. Es así como se puede contender ardientemente con la fe. No es que nosotros busquemos la contienda, sino que simplemente siempre se van a levantar opositores de la fe que van a estar en contra del evangelio. Y cuando hay, por lo menos, si yo te voy a hablar, no, que Dios existe, que Dios es omnisciente, todopoderoso, que Dios es el santo, que Dios habita en las alturas, en los cielos de los cielos, que allá tiene su trono, que está rodeado de querubines y de serafines y de millones de ángeles. Y viene un ateo y me dice, no, pero si Dios no existe, se levanta el ateo, ¿verdad? Y me dice en mi cara, no, que Dios no existe. Yo no me le puedo quedar callado al ateo, yo tengo que salir en defensa de lo que yo he creído. Yo tengo que salir en defensa de lo que Dios me ha dado. Yo no puedo dejar al ateo y sí. El ateo dijo que Dios no existía. Yo me tengo que quedar callado porque es el ateo. No, yo defiendo mi fe. Ahora, estaría mal estaría mal pues que yo sepa que la persona es atea y yo vaya a abortar el avispero para tener un conflicto con él. Eso sí estaría mal. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es defender la fe a la que fue llamado. Lo que la escritura dice que Pablo estuvo por 3 semanas, es decir, por 3 sábados, en la sinagoga predicando a Cristo, predicando el evangelio, y los judíos discutían, fíjense bien, discutió con ellos, discutió con los judíos. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué.
Pero eso es lo que pasa. Cuando la palabra dice no contendáis, porque las contiendas no llevan a nada, ¿verdad? Para hacer el texto, se refieren a eso, a que no busquemos contienda. Pero es muy diferente que yo esté predicando, se me levante un hijo del diablo y yo me quede callado. Ya eso no es contender, ya eso es contender ardientemente con la fe. Ya yo tengo que tener celo de la palabra de Dios, celo de la verdad que Dios ha puesto en mí, y tengo que defender ante cualquiera que me demande razón de mi fe. Ya eso es diferente. Pero no que yo vaya, no, yo voy a meter ahí, a alborotar a mi pero voy a decir que Dios existe y ahí hay 20.000 así, no, porque así se nota que la persona está buscando contienda. Perdón, se entiende el punto. El punto aquí es que Pablo no estaba buscando una discusión, una contienda. Pablo simplemente entró en la sinagoga el día de reposo, como él acostumbraba, entró por sábado a la sinagoga en el día de reposo, como lo hacía, y allí hubo la discusión. Vamos a ver por qué discutían. Declarando, exponiendo por medio de la escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Ok. Entonces ya vemos cuál es el motivo de la discusión. Es la fe de Pablo. Por eso es que Pablo estaba discutiendo con ellos, porque era un asunto de fe, en el que Pablo no podía darse el lujo de callar, sino que, fíjense, lo que pasaba, lo que Pablo estaba declarando era que, y exponiendo por medio de la escritura, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahora, ¿cómo Pablo defendía su fe? ¿Cómo Pablo defendía su fe en Cristo? Por medio de las escrituras. ¿Por medio de cuáles escrituras? Sabemos que en aquel tiempo todavía no estaban, no había lo que conocemos como Biblia. Cuando cuando la Biblia aquí declara que Pablo lo exponía, porque Pablo estaba declarando por medio de la escritura, ¿verdad? Se refiere a la escritura del Antiguo Testamento, y declarando y exponiendo por medio de la escritura que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, que era necesario, ¿ok? Entonces, Pablo estaba contendiendo ardientemente por la fe con estos judíos, porque resulta, hermano, que los judíos los judíos no creían que el Mesías venía a sufrir. Los judíos no perdónenme. Los judíos no veían a un Mesías sufriendo. Ese era el punto de discusión. Pablo le estaba diciendo y exponiendo y expresando, declarando
por medio de la escritura del Antiguo Testamento que el Mesías venía a sufrir, a ser muerto y a resucitar. Cosa que los judíos no creían, los judíos no veían los sufrimientos del Mesías. Es decir, los judíos creían que venía un Mesías, obviamente lo creían. Pero ellos veían a un Mesías reinante, a un Mesías glorioso. Y bueno, en parte es así, Cristo es glorioso y Cristo va a reinar. Pero lo que los judíos ignoraban es que el Mesías, antes de ser un rey triunfante, iba a ser un siervo sufriente. Eso era lo que ellos ignoraban. Y yo me imagino que por eso se armó la discusión, porque a lo mejor Pablo le decía, no, pero que Cristo, que es el Mesías, murió y resucitó de los muertos y tal. Y yo decía, mira, pero ¿cómo va a ser si el Mesías no viene a sufrir? Porque el Mesías viene a reinar. Tal vez allí hubo la discusión. Recordemos que cuando Cristo es crucificado, la gente que lo veía meneaba la cabeza y decía, miren, a tanta gente pudo salvar y él mismo no puede salvarse. El ladrón que estaba en la cruz, el que estaba a la izquierda, que era bien malo, ¿verdad? Le decía, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Entienden? Para los judíos de la época era impensable que el Mesías muriera como murió Jesús. Entonces, bueno, cuando Pablo está predicando el Evangelio en la sinagoga y llega al punto que dice, no, que el Mesías murió y resucitó y ese Mesías que murió, o sea, el Cristo murió y resucitó, que era necesario que Cristo muriera y resucitara, a eso se le ponían los judíos. Allí es donde Pablo y los judíos tenían el desacuerdo, tenían la discusión fuerte. ¿Por qué? Porque los judíos no veían versículos como por ejemplo Isaías 53. Ellos veían Isaías 53 y ellos no veían ahí al Mesías sufriendo por ningún lado. O sea, molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Jamás de los jamases ellos veían ese texto como que ese texto estuviera aludiendo al Mesías. No, ellos decían, por ejemplo, que ese texto era sobre la nación de Israel en general, sobre Israel como Estado, como nación. Pero tú y yo, que tenemos el Espíritu Santo, sabemos muy bien que de Isaías 53 habla de los sufrimientos del siervo sufriente, de los sufrimientos de mi Señor Jesucristo. Tú y yo lo sabemos, los judíos no lo sabían. Lo que para nosotros es, gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que para nosotros es, digamos así, obvio, o es algo normal, o es la verdad pura y absoluta, para ellos eso no es así. Para ellos, ¿quiénes? Para los judíos de aquella época, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. La gente que veía a Jesús morir, que le decía a él, no, a tanta gente salvarte y no puedes salvarte a ti mismo, esa gente tampoco tenía el Espíritu Santo. Ellos no podían entender lo que estaba pasando. Por eso mi Señor le dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, por este asunto, Pablo está discutiendo con los judíos. Porque tal vez los judíos a lo que Pablo le dijo, no, que Jesús murió y resucitó
y Él es el Cristo. Ellos no creían eso, porque para ellos era imposible, para ellos era una blasfemia lo que Pablo estaba diciendo. Como que el Cristo, que el Hijo de Dios va a morir, y va a morir crucificado en un objeto de maldición. Y ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios va a permitir que su hijo muera? O sea, así pensaban los judíos de la época, ¿verdad? Entonces, perdón hermano, parezco psicóloga ya. Sobre ese asunto era la discusión. Y vuelvo a recalcar, Pablo no está haciendo nada malo, porque Pablo no entró a la sinagoga con un espíritu contendor. O sea, Pablo no fue, voy para allá para contender con estos judíos, que es lo que es Cristo, no. Pablo comenzó a predicar el evangelio, y como siempre los hijos de Satanás se levantaron a oponerse, a contradecir lo que decía acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y eso que Pablo se lo hacía ver por medio del Antiguo Testamento. Posiblemente pudo haber usado Isaías 53. Pudo haber usado un Salmo 22. Y él se lo estaba haciendo ver a ellos por medio del Antiguo Testamento. Pero ¿qué va, hermano? Que está ciego. El que está ciego espiritualmente, a menos que el Espíritu Santo, como hizo con Lidia, le abra los ojos y el corazón, no va a poder ver a Cristo como su Señor. Entonces, es esto lo que estaba pasando. Este era el conflicto, esta era la contienda. Pablo llega, predica el evangelio, vienen los hijos del diablo, se le levanta contra el siglo. Pablo con la escritura dice: miren, véanlo aquí, Cristo murió y resucitó y Él es el Mesías. Pero para ellos, para los judíos, eso era imposible. Amén. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice, exponiendo por medio de la escritura que era necesario que Cristo padeciese. Amén. Esa era la parte que yo no creía. La parte que al judío se le complicaba y mucho creer era que el Mesías padeciese. Ese era el punto donde yo veo que pudo comenzar la discusión. Y resucitar de los muertos, y que Jesús, a que yo anuncio, decía Él es el Cristo. Y Pablo firme en su fe, dice que a Jesús, y Pablo firme en su fe le dice a ellos: bueno, el Jesús al que yo le vengo hablando, ese es el Cristo. Ese es el Cristo que murió y resucitó de los muertos. Ese es el Cristo, el Jesús que yo le vengo hablando, el Jesús que crucificaron en Jerusalén. Ese es el Cristo. Amén. Entonces, ahí vemos como Pablo, como sí podemos contender ardientemente por la fe, sin que pequemos. Claro, es como yo le digo, no vamos a un lugar. Por lo menos, no, yo voy a ir a donde hay un grupo de ateos para demostrarles, para que vean ellos que están equivocados, que Cristo es. Sí, los ateos están equivocados y Cristo es. Pero si es voluntad de Dios que yo evangelice a esos ateos, Dios me va a dar la oportunidad y el momento propicio para que yo le llegue a ellos. Yo no tengo que buscar la contienda. Pablo tampoco estaba buscando la contienda. Pablo entró como era acostumbrado y hizo lo que era acostumbrado, a predicar a Cristo.
Luego se levantaron los detractores y Pablo tuvo que discutir con ellos, y para hacerlo lo hizo bíblicamente. Buscó por medio de la Escritura, por medio del Antiguo Testamento, que era lo que en ese tiempo se llamaba Escritura, el Antiguo Testamento, y les hizo ver que era necesario que Cristo padeciera, muriera y resucitara. Y allí yo me imagino que fue que se armó la controversia, porque ellos no creían en un Mesías sufriente. Es más, ellos creían que Dios le iba a mandar un Mesías tipo David, que iba a venir con espada a matar a los romanos y a sentarse en el trono de David. Y bueno, comprendieron ardientemente por la fe. Bueno, lo hizo Pablo y Silas, porque los judíos estaban equivocadísimos. Los judíos también defendían lo que ellos querían, obviamente, pero sabemos que ellos estaban equivocados, porque ellos veían a un Mesías reinante, a un Mesías que iba a llegar, sí, llegué yo, vamos a matar a los romanos y vamos a acabar con esto, y yo vamos a sentar aquí y voy a reinar todo el mundo. Y así no es. Dios tenía otros planes. Dios sí mandó un Mesías, ¿verdad? Dios sí nos envió un Mesías, y sí nos envió un Mesías como David, un pastor de ovejas, para guiar a su pueblo a Dios. Sí lo hizo. Lo que pasa es que el concepto que tenía el judío de cómo iba a ser el Mesías no era el mismo concepto que tenía Dios de cómo iba a ser su Mesías. Por eso que dice la palabra que Dios no piensa como hombre, ¿ven? Que sus pensamientos son más altos que los nuestros. El hombre a veces se imagina cosas y inventa cosas, pero está muy lejos de la voluntad de Dios. Como estaba muy lejos del modelo del verdadero Mesías que Dios ya tenía preparado para enviar, que era mi Señor Jesús, que era un Mesías como David, un pastor de ovejas, un guiador. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir, hermanos. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y los griegos piadosos, con gran número, vamos a ver, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Fíjense bien. Fíjense bien que Pablo no estaba pecando, es decir, aunque dice la Escritura que hubo una discusión, que hubo una contienda entre los judíos y Pablo, fíjense bien que el Espíritu Santo obró a través de esta discusión, porque dice la Escritura que muchos judíos, de los que estaban oyendo a Pablo atentamente, oyendo esa discusión, creyeron en Cristo. Y no solamente muchos judíos, fíjense bien. Dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. De los griegos piadosos, gran número. De los gentiles, griegos, gentiles que estaban en la sinagoga, creyeron, gloria a Dios, creyeron, fueron edificados
pasaron de muerte a vida, los gentiles que estaban en la sinagoga también. Así que no es mala la contienda, siempre y cuando la contienda, ¿cómo les explico? Digámoslo así, esté preparada por Dios. ¿Qué le quiero decir? Que Pablo no buscó esa contienda. Pablo no buscó esa contienda. Esa contienda se dio por defender la verdad. Esa contienda se dio porque Dios permitió que esa contienda se diera para que muchos judíos y griegos, y también dice aquí, y mujeres nobles, no pocas, o sea, hay muchas mujeres nobles que llenan. Ahora, no me malentiendan, no es que Dios puso en el corazón de los judíos contender con Pablo, no, porque yo tampoco hace eso. No quiero que me malentiendan. Lo que les quiero decir es que Dios permitió esa contienda. No fue que esa contienda no la produjo que Pablo quisiera contender con los judíos. No, Pablo no estaba buscando contender. Pablo estaba buscando, como siempre, predicar el evangelio y que lo que Dios quisiera que se convirtiera lo hicieran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo yo que cuando yo digo que Dios la preparó, no es que Dios la produjo, sino que Dios sabía que esa contienda se iba a dar, pero que esa contienda era necesaria para que muchos creyeran, porque fíjense bien, muchos que estaban allí, que estaban oyendo contender a Pablo, oyendo a Pablo dar sus argumentos basados en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de los padecimientos de Cristo y de que Jesús era ese Cristo que había venido. Muchos creyeron, amén, muchos creyeron, muchos judíos, gloria a Dios, muchos griegos, gloria a Dios, y muchas mujeres de estatus, muchas mujeres ricas. Dice la Escritura que no fueron pocas, sino muchas las que creyeron. Entonces solo hace Dios con propósito. Si esa contienda hubiera sido producida por el ímpetu de Pablo de contender con los judíos, les aseguro y garantizo que no se hubiera convertido ni un alma. Pero como Pablo no fue con la intención de yo soy más que todo, que estoy hijo del diablo y yo les voy a demostrar que Cristo es el Mesías y van a ver y lo voy a dar de pena y lo voy a pisotear y lo voy a dejar en vergüenza. Pablo como Pablo no fue con ese espíritu, porque Pablo no tenía ese espíritu. Pablo era movido por el Espíritu Santo, como ya vimos. Entonces Dios permite la contienda para que por medio de esa contienda muchos sean salvos. Y efectivamente muchos fueron salvos. Así que cuando la palabra dice que no es bueno contender, hay que saberlo interpretar. No es bueno buscar contienda, obviamente no, pero si yo estoy predicando el evangelio fielmente y se me levanta uno a oponerme, yo tengo que dar testimonio de mi fe, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que contender ardientemente con la fe, por la fe a la que fui llamado. Y si es voluntad de Dios por medio de esa contienda, ¿verdad? Que Dios va a estar conmigo en esa contienda, porque Él sabe que yo no lo hago por contender, sino para que el evangelio sea predicado. Dios puede salvar a muchos, como hizo con Pablo. ¿Se fijan? Hay que saber explicar ciertos versículos, porque a veces decimos, no, es que la palabra no es para contender. Pero ya va, y si uno no busca contender,
pero las circunstancias que Dios permite llevan a la contienda, que tiene que ser uno bueno, defender la fe y que sea Dios obrando, porque uno no puede quedarse callado, como el ejemplo, ¿no? Yo estoy predicando aquí y viene un ateo y me dice, no, esto es mentira, Dios no existe, ustedes lo que están en loco, ustedes lo que son unos fanáticos que tienen la mente más fantasiosa que no sé, y se imaginan cosas raras. Dios no existe. Yo como cristiano no me puedo quedar callado, aunque yo no quiera contender, yo no me puedo quedar callado, yo tengo que defender mi fe. Y allí, si es voluntad de Dios, y si es voluntad de Dios, repito, por medio de mi respuesta, por medio de mi defensa de la fe, Él va a obrar. Amén. Por eso es que hay que saber interpretar los versículos. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver, entonces los judíos que no creían, teniéndoselo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlo del pueblo, al pueblo. Ok. Como siempre, gloria a Dios, gloria a Dios, porque siempre hay perdón, porque siempre hay judíos salvos, ¿verdad? Judíos que creen en Cristo, pero también hay que ser sinceros, siempre hay judíos que se oponen al Evangelio. Hemos visto que en este pasaje muchos judíos creyeron, pero otros no. Y estos otros que no creyeron, que eran hijos del diablo, obviamente. Aprendan esto, hermano. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Esos que no creyeron, estos judíos que no creyeron, ya estaban bajo condenación. Automáticamente están bajo condenación. ¿Y qué hicieron? Alborotaron a la ciudad para que sacaran a Pablo, que estaba en la casa de Jasón. Jasón seguramente era un gentil que había creído y estos hijos del diablo alborotaron la ciudad para sacar a Pablo de la casa de Jasón. Entonces, gloria a Dios le damos. ¿Por qué le damos gloria a Dios? Porque la palabra no queda vacía. ¿Cómo así, hermano, que no queda vacía? Bueno, los judíos que creyeron eran buena tierra, eran hijos de Dios. Los que no creyeron eran hijos del diablo. O sea, le damos gloria a Dios, hermano, porque la palabra revela las intenciones del corazón. Miren, cuando los judíos que creyeron, los griegos que creyeron y las mujeres nobles ricas creyeron, en la palabra manifestó lo que había en su corazón. Era una buena tierra. Pero había cizaña. Recordemos, hermano, estamos en un mundo que está repleto, como muestra la parábola de mi Señor Jesucristo, de trigo y cizaña. Pablo, en todo el libro de Hechos que llevamos, lo que llevamos para la gloria de Dios, predicaba hasta ahora, lo que me han permitido por su pura gracia predicarles. Habemos visto cómo siempre en cada ciudad se levantan hijos del diablo. O sea, como siempre en cada ciudad hay trigo que aceptan el evangelio y que son salvos, pero también hay cizaña. Y le damos gloria a Dios por esto. ¿Por qué?
Porque hermano, así sabemos quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Lamentándolo mucho, aunque suene muy feo, los que no creyeron en Cristo son hijos del diablo, son cizañas. ¿Por qué? Porque la palabra, ellos recibieron la misma palabra que recibió el griego, recibieron la misma palabra que recibieron los judíos que creyeron, pero resulta que tuvo un resultado diferente. Ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque no son buena tierra. Porque no son parte del trigo de Dios, sino que son los que el diablo engendró. Son semillas del diablo. Entonces por eso cuando la palabra cae, no produce nada. Nada, queda infértil, queda estéril. Ellos no creen. Estos hombres, los judíos, ni siquiera podían entender lo que Pablo les decía. Porque ellos no creían que Jesús era Cristo. Para ellos era impensable lo que Pablo estaba diciendo, que Cristo tenía que morir y resucitar. Para ellos era una cosa inaudita. Ellos eran muertos espirituales. Ellos no podían entender eso. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es lo que estamos viendo que ha pasado a lo largo del libro de los Hechos. Hay trigo, hay hijos de Dios. Y hay cizaña, que son los que plantó el enemigo, es decir, hijos del diablo. Hay trigo, que son los que Dios planta su palabra y dan fruto. Las buenas semillas son a donde Dios planta la buena semilla y dan fruto. Y hay hijos del diablo, que son semillas que plantó el diablo, y esas no creen. Amén. Y los hijos del diablo está demostrado a lo largo del libro de los Hechos, siempre persiguen a los hijos de Dios. Y buscan dañarlos, y buscan matarlos. Tal como actúa su padre el diablo, así actúan los hijos. Ustedes no han escuchado el dicho que el hijo siempre imita al padre, o busca imitar al padre. Un hijo, bueno, no es un dicho, es una realidad en realidad. Para la redundancia. Un hijo siempre busca imitar a su padre. Eso no es algo nuevo, ¿verdad? Los hijos del diablo siempre buscan imitar a su padre el diablo. Eso no lo digo yo, eso lo dice mi Señor Jesús cuando se lo dice a los fariseos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ay, ¿por qué? Porque las obras de su padre el diablo buscaría hacer. Él es asesino, homicida del principio. Amén. Y no hay verdad en él. Amén. Estos hombres, fíjense cómo se puso lo que ellos eran. Que buscaron ellos maltratar a Pablo, sacarlo de la casa de Yason, para maltratarlo, para hacer un daño. Y los metieron presos y todo, vamos a ver. Entonces, se fijan cómo la palabra, cuando cae, perdón, cuando la palabra cae, perdón, parezco un Nicolás ya, cuando la palabra cae, siempre genera una actitud del corazón, dependiendo del tipo de corazón que sea, dependiendo del tipo de tierra que sea. Y estos hombres están manifestando que son de su padre el diablo, están manifestando que no van a dar ningún tipo de fruto, porque bueno, ellos no podían creer en Cristo, porque bueno, estaban muertos en el delito y pecado, no podían creer en cosas espirituales porque ellos no eran espirituales.
las cosas espirituales han de discernir espiritualmente. Por eso ellos no podían asociar a Cristo, al ungido de Dios, con sufrimiento. No. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque nosotros sí sabemos que Cristo vino como hombre a sufrir por nuestros pecados, pero no solo sufrió por nuestros pecados, sino que al tercer día Dios lo levantó de los muertos con poder y gloria, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo infinitamente por nosotros conforme a la voluntad de Dios, y que pronto volverá. Amén y amén, hermano. Entonces, sigamos aquí. Entonces, estamos viendo lo que hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, como cizaña, cómo se ve, cómo la semilla que sembró el diablo, el enemigo, está por todo el mundo, hermano. Y se le opone y persigue y maltrata a los hijos de Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, porque nosotros somos trigo que sembró el Padre, porque nosotros somos buena semilla, amén. Por eso damos buenos frutos. Ellos decían, pero fíjense que quisieron sacar a Pablo, una turda, de la casa de Jason. Pablo estaba en la casa de un gentil, ¿verdad? Y seguramente allí se estaba esperando Pablo. Y estos hijos del diablo, los judíos que no creyeron, que estaban en la sinagoga los sábados, con lo que Pablo estaba discutiendo, los que no creyeron quisieron sacar a Pablo de allí, de la casa de ese gentil llamado Jason, ¿verdad? Vamos a ver. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Entonces fueron a buscar a Pablo y a Silas, porque ellos se estaban quedando en la casa de Jason, pero resulta que allí no estaba Pablo y Silas, no estaban en ese momento con Jason. Y bueno, como no encontraron a Pablo y Silas, se llevaron a Jason. Y como Jason creía en Cristo, ¿verdad? Por eso. Y como Jason creía en Cristo, decidieron agarrar a Jason y llevarlo ante los tribunales y decir que estos hombres que han trastornado el mundo han llegado acá. Ok, entonces Jason, que era un creyente, digamos así, tuvo la mala fortuna de estar solo, porque Pablo y Silas no estaban, y se lo llevaron a comparecer, pues, ante los jueces, diciendo, dice, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando que estos trastornaban al mundo entero también, que estos que trastornaban al mundo entero han venido acá. Llevaron a Jason y a algunos hermanos que estaban con él ante las autoridades, y que el delito por la causa de que los estaban trastornando, de que aquellos que estaban trastornando al mundo, como miedo al mundo, a las naciones, también estaban en esa ciudad trastornándolos a ellos. A los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Fíjense bien, Jason
ellos dicen, no, ¿por qué traemos a Jason? Porque bueno, no encontramos a Pablo no encontramos a los trastornadores, a Pablo y a Sila, pero traemos a Jason porque Jason lo recibió. Porque Jason lo recibió en su casa. Y ellos, es que de ellos, así que traemos a Jason. En lugar de ellos. Y agregan que ellos contradicen o contravienen lo que dice la escritura allí al César. O sea que ellos se oponen al César diciendo que hay otro rey que Jesús. Esos son los argumentos que los judíos hijos del diablo utilizan para acusar a Pablo y a Sila en ese momento, que aclararan a Jason porque Pablo y Sila no estaban allí. Pero el objetivo era llevárselos a todos. A Jason lo agarran porque Jason los hospedaba a ellos, porque Jason había creído en Cristo. Y de paso con Jason se llevan a algunos hermanos también con él, bajo esos cargos. No, estos hombres no están trastornando, al igual que estos trastornados. Se están quedando con Jason y también contradicen al César diciendo que hay otro rey que Jesús. Esos son los supercargos que utilizan. Porque bueno, sabemos que los hijos del diablo siempre utilizan falsos testimonios. O sea, ellos siempre quieren meter a los apóstoles presos a base de mentiras. O sea, recordemos que los hijos del diablo son igual que su padre. Entonces, ¿qué van a declarar ellos para meter presos a los apóstoles? Lo que sea. Se inventa cualquier excusa, se inventa cualquier película, se inventa cualquier cuestión, como en el juicio de mi Señor Jesús. Ay, ¿por qué lo traen aquí? No, porque él dice que es Cristo. No, ¿y por qué no, porque él dice que va a destruir el templo en 3 días. Ningún testigo se ponía de acuerdo. Fue claro para Pilato que Jesús no tenía nada, no había hecho nada, que Jesús era inocente y que era por envidia de los fariseos que Jesús estaba allí. Bueno, así mismo a los hijos de Dios le levantan cualquier tipo de calumnia, cualquier tipo de blasfemia, cualquier tipo de situaciones falsas y hasta ridículas para quererlos meter presos. Aquí se ve claramente, ni Jason ni Pablo habían hecho nada malo, nada digno, o sea, nada que ameritara que lo llevaran ante un tribunal. Pero como a los hijos de Dios, los hijos del mundo, siempre le inventan cualquier excusa nomás para hacer la oposición. Claro, que son hijos del diablo, porque se puede esperar. A base de mentira, llevan siempre los hijos de Dios a los tribunales. Y muchas veces eso es por voluntad de Dios también. Así que bueno, gloria a Dios. Pero así hemos visto que ha pasado siempre. Pablo y Sila no habían hecho nada, Jason no había hecho nada. Pero bueno, ellos se alzaron, los impíos de esa ciudad se alzaron. Y como no había nadie allí aparte de Jason y algunos hermanos, se llevaron a Jason y a los hermanos. Y los acusaron de un poco de mentira. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Fíjense, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. ¿Qué hablan, hermano? Autoridades impías, autoridades que no creen en Dios, obviamente, iban a creer en los hijos del diablo. Y la gente que no creía en Cristo también iba a creer.
y ellos lo que hicieron fue poner a la gente en contra de Pablo, en contra de Yaso, en contra de Silas y en contra de los que habían creído en Cristo. Pero todo esto es artimaña del diablo para evitar que el evangelio siga avanzando. Pero es que cuando el diablo va, ya Dios ha venido unas 5 veces, ha venido y ha ido unas 5 veces. Entonces las maquinaciones del diablo a Dios le tienen sin cuidado. Ya Pablo y Silas ya habían hablado el evangelio a aquellos que tenían que hablar. Ya los que se iban a convertir se habían convertido. Los que no habían creído, triste por ellos. Ahí están los judíos, no habían creído. Y los que se dejaron abortar por ellos tampoco. Pero ya está, ya no es que el diablo, ay sí. No, ya Dios hizo su voluntad allí. Ya los que no creen, bueno, allá ellos tendrán que darle cuentas a Dios por no creer en Cristo y ser condenados por eso. Pero ya Dios ha obrado allí, en Tesalónica, y ya han creído los que han de creer. Los otros no creyeron porque eran hijos del diablo, simplemente eso. Eso es lo que viene pasando en el libro de los Hechos. Unos creen y otros no. Unos son hijos del diablo y otros son hijos de Dios. Unos son trigos y otros son cizaña. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. Estos alborotadores que amotinaron la ciudad contra Pablo y Silas y los hermanos que allá había, son hijos del diablo simplemente. Amén. Pero obtenida la fianza de Yaso y de los demás los soltaron. Fíjense bien. Fíjense bien que Yaso y los demás salieron de prisión porque pudieron pagar la fianza. Pero fíjense, ya lo tenían preso, sin haber hecho nada, con unos cargos ridículos, con unos cargos que no sé, que estaban contradiciendo al César y que decían que había otro rey que era Jesús, pero eso no es motivo para meter preso a nadie. Sin embargo, los metieron presos, pero con ellos ya se pudo pagar la fianza y ya los hermanos salieron de prisión. Pero bueno, aquí vemos lo que hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. Cuando el evangelio se predica como es, siempre va a producir, siempre va a manifestar lo que hay en el corazón de la persona. Vimos a un grupo de judíos que primeramente se le opuso a Pablo, contendió con Pablo en la sinagoga, Pablo estaba predicando a Cristo por medio de la Escritura del Antiguo Testamento, haciéndole ver que Cristo tenía que padecer y que tenía que resucitar, cosa que los judíos no creían. Por eso yo pienso que de ahí venía el conflicto que ellos tenían con Pablo, la discusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sabían que Jesús había muerto. Y los judíos sabían que él había muerto, pero no todos creían que él había resucitado. Pero notorio fue en todo Jerusalén que Jesús había muerto. Todos los judíos sabían lo que había pasado en Jerusalén, que Jesús había muerto. Yo me imagino, creo que fue lo que pasó, que cuando Pablo comenzó a predicar que Jesús era Cristo, ellos le dirían, pero ¿cómo va a ser Cristo si Jesús murió? Los judíos que no creyeron. Y ahí fue la discusión, ahí fue que Pablo se va al Antiguo Testamento y les explica a ellos, no, es que de Cristo tiene que morir y resucitar, como lo dice la Escritura, como lo dice, por ejemplo, Isaías 53.
Y bueno, como les vengo diciendo, cada vez que uno predica la palabra como tiene que ser, sin añadirle ni quitarle nada, y que el Espíritu Santo guía a uno, entonces hay dos efectos, o bueno o malo. Si la persona es buena tierra, cree la palabra y da fruto. Si no, no la cree. Así de sencillo. Hay dos efectos más, o sea, puedo decir, hay otros efectos. O creéis y tenéis vida, o no creéis y estáis condenados. Así de sencillo. Y allí, en esa contienda que hubo entre los judíos y Pablo y Silas, como la palabra estaba siendo expuesta, como tiene que ser, hubieron esos dos efectos. Hubieron muchos judíos que cayeron, hubieron griegos que cayeron, hubieron mujeres ricas que cayeron, pero un gran número de judíos tampoco cayó. Entonces ahí se ve el trigo y se ve la cizaña, se ven los hijos de Dios y se ven los hijos del diablo, se ven los que son del mundo y los que son del reino de los cielos. Entonces bueno, ya sabemos lo que los hijos del diablo hacen, que es ir a agredir a los hijos de Dios. Buscar por todos los medios posibles crear malestar, afligir o hacer mal a los hijos de Dios, y ya estos hijos del diablo empezaron a decir que Pablo y Silas estaban trastornando a la ciudad de Tesalónica como habían trastornado. Los fueron a buscar en la casa de Yason. Resulta que acontece que no estaban ya en la casa de Yason. Y entonces agarraron a Yason y a los hermanos que estaban con él. Y lo llevaron ante las autoridades con acusaciones totalmente ridículas y sin sentido, mentiras, como todos los hijos del diablo hacen cuando quieren meter preso a los hijos de Dios. Se inventa un poco de estupidez, de mentiras, de falsedades, que solamente otros hijos del diablo se la creen. Pero bueno, gloria a Dios, porque Jason y los hermanos que estaban con él, todos fueron libertados. ¿Por qué? Porque Jason y los hermanos consiguieron como pagar la fianza. Pero ya Pablo y Silas no estaban, amén. Entonces bueno, hermano, eso para que veamos cómo siguen en el libro de los Hechos este patrón. Pablo predica, muchos creen, pero muchos no. Pablo predica, los que creen son hijos de Dios, los que no creen son hijos del diablo. Pablo predica, los meten presos, Pablo predica, le hace esto, porque así son los hijos del diablo. La verdadera iglesia es una iglesia perseguida. La verdadera iglesia, lejos de ser monedita de oro, como decimos aquí, es una iglesia mártir. Y así se ha visto en el libro de los Hechos lo que Dios nos ha permitido predicar hasta ahora, y así se va a seguir viendo hasta que Cristo venga, porque eso no va a cambiar. Los hijos del mundo, hermanos, siempre van a estar atrás de los hijos de Dios, y no precisamente para hacerles bien, sino para hacerles mal, porque no soportan la luz, porque no soportan la verdad, porque no son de la verdad. Entonces, bueno, este efecto que siempre queda el Evangelio se va a seguir viendo hasta que Cristo venga, hermano. Así que tenemos que rogar a Dios que nos ayude en estos momentos difíciles para poder permanecer en la verdad sin importar lo que esto nos cueste. Amén. Entonces bueno, ya este ha sido el video de hoy.
como siempre les digo, hermano, Dios me lo bendiga mucho. Dios me lo bendiga y guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos. Por lo tanto, el pueblo de Dios dice amén y amén. Bueno, y si por casualidad no hago predica mañana, feliz año a todos mis hermanos y a todos los que me han seguido, ya sea por YouTube o por mi perfil de Facebook. Dios los bendiga mucho y los guarde. Amén y amén.